Bienvenidos chicos de quinto, hoy vamos a hablar sobre el cuento. Entonces presten mucha atención. El género literario narrativo agrupa todos los textos literarios cuya función comunicativa es contar o narrar sucesos. El cuento es el central, ya que permite desarrollar historias con gran variedad de temas. Y brevemente. Bueno chicos, como ya hicimos una introducción breve de lo que es el género literario narrativo y por qué es tan importante el cuento o por qué es tan central el cuento, en el siguiente video nos van a mostrar la estructura y cómo realizar un cuento. Entonces hay que prestar o vamos a prestar mucha atención. Bueno, vamos a aprender qué es el cuento. Como datos importantes debes de saber que un cuento es una narración corta, es decir, que vas a contar con tus palabras lo que sucede en un lugar siguiendo un orden, la cual llamaremos la estructura del cuento. Pero antes de empezar a contar e imaginar nuestra historia, debemos de tener claro el lugar donde se va a desarrollar nuestro cuento. Ejemplo, puede ser un bosque, una casa, una cueva, un parque, una calle. Tú puedes escoger el lugar que quieras. Ya que tenemos listo el lugar, ahora debemos definir quiénes van a ser los personajes de nuestro cuento. Puede ser un mago, unos niños, un oso, un leñador, una anciana, en fin. Una vez tenemos esto claro, podemos empezar a construir nuestra historia. Como toda narración o historia que nosotros queramos contar, siempre debe tener un inicio, en donde decimos cómo empezó todo. Ejemplo, un día soleado iba el oso caminando por el bosque, como siempre muy perezoso, iba muerto de hambre, pero a causa de su pereza decidió que hoy no iba a buscar su comida. Y entonces Gruñón dijo: ¿por qué tengo que buscar siempre mi comida? Soy un gran oso, el mejor de todos, el más fuerte. Hoy he decidido que alguien trabaje para mí. De acuerdo a lo que escuchamos, nos damos cuenta que ya tenemos el inicio de nuestro cuento. Dijimos dónde se desarrolla el cuento. En un bosque, un día soleado. También contamos cómo era nuestro personaje, un oso perezoso que se cree el mejor de todos. Y adicionalmente también contamos qué va a ser nuestro personaje o qué pretende. Como es tan perezoso, quiere que alguien busque su comida. Ahora podemos contar cuál es el problema que tendrá nuestro personaje. Escuchemos atentos. Mientras el oso caminaba por el bosque, se encontró con unas pequeñas abejas que trabajaban muy duro cada día para producir su miel. Entonces el oso, sin pena ni vergüenza y siendo muy grosero con las abejas, les dijo: indefensas abejas, muévanse, quiero toda la miel de su panal, tengo mucha hambre y necesito que me alimenten. Pero las abejas, enfadadas con lo grosero y pretencioso que es el oso, se negaron en darle la miel diciendo: no te daremos nada, oso atrevido, deja la pereza y busca tu comida. Nosotras trabajamos mucho para conseguirla. Entonces el oso, enojado, dijo: entonces atacaré su panal. Tomó impulso y se lanzó hacia las abejas, pero ellas, muy valientes y ordenadas, se defendieron y picaron al oso una y otra vez, hasta que el dolor lo derribó al piso. Hasta aquí, nuestro cuento ya desarrolló el problema al que nuestro personaje se enfrenta y cómo sucedió todo. Ahora solo nos falta contar cómo termina nuestro cuento. Escuchemos atentos. El oso, al verse derrotado, se fue adolorido y hambriento porque al final entendió que si no busca su propia comida, nadie lo hará por él. Y hasta aquí nuestro cuento terminó. Como ya sabemos qué es un cuento, sabemos también su estructura y cómo realizar uno. Ahora vamos a conocer las clases de cuentos que hay. Entonces, están los cuentos de terror, los cuentos de amor y los cuentos fantásticos. Vamos a hablar sobre los cuentos de terror. Los cuentos de terror son narraciones que generan en el lector miedo, incertidumbre, inquietud, y su desarrollo se genera en lugares escalofriantes, macabros, tenebrosos, tales como son los cementerios, los bosques, castillos antiguos, casas abandonadas, en fin. Sus personajes son personajes fantásticos, maravillosos. Ejemplo,
los vampiros, los fantasmas, espantos, brujas, entre otros. Los cuentos fantásticos desarrollan la historia desde un punto de vista real, donde los hechos transcurren en un ambiente cotidiano y poco a poco se va viendo un elemento fantástico. Es decir, transcurre en algo ordinario o normal, pero poco a poco se va agregando en el desenlace algo extraño o maravilloso. Los cuentos de amor. Los cuentos de amor son relatos donde el tema central es el amor y los sentimientos. Generalmente los romances pueden ser posibles o imposibles y las parejas luchan contra todo hasta haber realizado su relación. Estos cuentos pueden ser fantásticos y generalmente se encuentran donde los protagonistas son princesas o príncipes. Muy bien, chicos, aprendimos cómo realizar un cuento, aprendimos sobre la estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace. Aprendimos los tipos de cuentos, los cuentos de terror, cuentos de amor y cuentos fantásticos. Espero hayan prestado mucha atención y que esto les haya favorecido mucho. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta luego.